Hola, este va a ser un tutorial para resolver los centros de 4×4 y de 5×5 en las categorías de 4×4 a ciegas y 5×5 a ciegas mediante el uso de unas herramientas a las que vamos a llamar conmutadores. Recomiendo ya tener una ligera idea de, por lo menos, de los conmutadores y también llevar bastante claro lo que se debe hacer para los métodos de 4×4 y 5×5 a ciegas. Bueno, en general Big Blind. De no ser así, os dejaré unos enlaces en la descripción. Mirad, los conmutadores son herramientas, vamos a apartar aquí, vamos a apartar el 5×5, son herramientas que nos van a permitir ejecutar de una forma más eficaz dos piezas a la vez. De forma que si con U2, que es el método, digamos, para principiantes, lo ejecutamos para una pieza y después lo volvemos a ejecutar para otra, mediante un conmutador vamos a poder resolver dos. Y bueno, es bastante más sencillo de lo que pinta en un principio, ¿vale? Así que os recomiendo que lo estudiéis y que pues lo manejéis bastante bien. Vale, ¿qué es un conmutador? Bueno, ¿qué hace un conmutador? Pues por ejemplo, del buffer, que en mi caso es esta pieza, va a resolver un ciclo de 3 piezas. Por ejemplo, esto de aquí sería un conmutador. Un algoritmo que resuelva estas 3 piezas. En este caso, por ejemplo, tengo que esta viene aquí, esta a su vez vendría aquí y esta volvería al buffer. Pues bien, la estructura de todo conmutador tiene, digamos, 4 partes. La primera es una secuencia de movimientos a la que llamaremos X. La siguiente, una secuencia a la que llamaremos Y. Cada letra equivale a un número determinado de movimientos. La siguiente parte sería X', que va a constar de los mismos movimientos que X, solo que al revés. Va a deshacer con los mismos movimientos lo que haga X. Y después vamos a ejecutar Y', que va a hacer lo mismo con los movimientos de Y. De esta forma, en este conmutador traeríamos una de las piezas hacia su posición buena. En este caso, pues por ejemplo, la verde, bueno, por ejemplo no, traemos la verde aquí, mediante un movimiento. Este va a equivaler al movimiento X. Ahora vamos a intercambiar con la posición en la que estaba la que era amarilla, la pieza del buffer, mediante una serie de movimientos que serán la Y. En este caso, para traer esta aquí, vamos a hacer R pequeña, U, R pequeña prima. Y con esto ya habríamos hecho, digamos, el conmutador completo. Ahora solamente falta ejecutar el movimiento inverso al que habíamos hecho con la X y después el movimiento inverso al de la Y. Si antes habíamos movido esta capa para allá, la del medio, para hacer X, ahora la volveríamos a girar, pero en el sentido opuesto, tal que así. Y para la Y, lo mismo. Lo que haríamos sería, si antes hemos hecho R, U, R pequeña, pues ahora haríamos R, U', R pequeño, que es el inverso a la Y. De esta forma vemos que se nos ha resuelto. Bien, esto ya se debería tener un poco claro antes de ver el tutorial, pero por si acaso pues lo expongo mejor. Y vamos a diferenciar algunos casos para ejecutar mejor. Bien, a continuación vamos a ir viendo formas de hacer los conmutadores y para ello vamos a empezar con los conmutadores que cambian una pieza que está en una cara lateral respecto a la cara del buffer con otra que también esté en el lateral. Algo tal que como lo que hemos hecho antes, así, ¿vale? Pero que esté en cualquier cara lateral, en cualquier combinación. Bien, lo que nos tenemos que dar cuenta es que el buffer puede bajar a cualquiera de sus caras laterales en cualquier punto del cuadrado central. Me explico mejor. El buffer puede bajar mediante un movimiento de la cara frontal a esta posición, que podría ser el primer cuadrante, digamos. Pero si hacemos una rotación, el buffer, al bajarlo, se queda aquí abajo, en otro cuadrante. Si se baja hacia detrás, se queda tal que aquí.
y si se baja en un lateral, se queda aquí. Tener esto en cuenta es muy bueno para ir desarrollando tus propios conmutadores. Por ejemplo, si, ¿cómo os diría? Si se os queda algo así, pues en este caso veis que hace falta hacer una rotación para bajar este cuadrante, por ejemplo, al tener que llevar esta pieza aquí mediante el movimiento X. Y aquí está la rotación con la que tienes que bajar esta pieza aquí. ¿Lo veis? Movimiento X', movimiento Y'. En resumen, debemos ir pensando formas de llevar el buffer a la pegatina objetivo jugando con esta teoría de los conmutadores. Otro ejemplo que se me ocurre sería, por ejemplo, esto. En este caso, esta pieza viene aquí, esta viene aquí y esta al buffer. ¿Qué podríamos hacer? Pues el buffer, como es naranja, ya viene aquí. Así que lo podría pasar. Pero hemos hecho una rotación. Acordaos. Lo pasas y desde aquí puedes cambiarlo mediante el movimiento Y. Ahora cambias otra vez, movimiento X' y ahora movimiento Y'. Es ir probando todas las combinaciones. Pero ¿qué ocurre? Que hay también conmutadores de laterales que pueden cambiar, por ejemplo, esta pieza con esta. Lo pongo aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta pieza viene aquí, vale, pero esta viene aquí. Y no se pueden intercambiar tan fácilmente. Así que lo que vamos a añadir ahora a nuestro esquema es un movimiento al que llamaremos Z, ¿vale? Que puede aparecer o no. Esto no es necesario, salvo en algunos casos. Z, y para que funcione el conmutador debemos hacer al final Z'. De esta forma, ¿qué haremos? Debemos asegurarnos de que las piezas que no están en la cara en la que está el buffer sean intercambiables. Con intercambiables me refiero a que se pueda poner una en la posición de la otra mediante un giro más o menos sencillo, algo como U, U2, pero que sean intercambiables, es lo más importante. Por ejemplo, si esta pieza la pongo aquí, ya se podrá poner cada una en la posición de la otra. ¿Veis cómo va una a la otra? Pues este movimiento, L', será nuestro movimiento Z. Ahora, vamos a hacer un conmutador normal. Esta pieza, ¿a dónde viene? Aquí. Luego haremos X. ¿Y con cuál se tiene que intercambiar? Con esta. Y. ¿Vale? Ya tenemos el conmutador prácticamente hecho. Nos falta hacer X' y Z'. Pues hacemos X', Y', y como antes hemos hecho como movimiento Z, L', ahora como movimiento Z' haremos L, y así nos quedará resuelto. Pues mediante este concepto de la conjugación y jugando con los conmutadores se pueden sacar todos los conmutadores, en realidad absolutamente todos, pero de momento los de las caras laterales son los más sencillos en mi opinión. Ahora vamos a ver qué pasa con los conmutadores que cambian el buffer con una pieza con la que es intercambiable mediante movimientos de la cara U, o sea que se encuentra en la cara de arriba, y también con una pieza que se encuentra en el lateral. Por ejemplo, vamos a poner este. En este caso, el buffer es amarillo. Luego tendrá que ir a una de las amarillas que también esté en su cara. Esta es la que falta. Pues será intercambiable mediante el movimiento U2, que equivaldría a X. Ahora lo que tendremos que hacer es cambiar esta pegatina con esta, que es hacia donde va el buffer ahora mismo. Luego el movimiento Y será algo así, para meter la pieza. X'
Si antes hemos hecho U2, ahora será U2 o U2', como queramos. Y ahora el movimiento I' será el inverso al que hemos hecho antes. Pues bien, esto de alguna forma es cambiar el buffer de sitio, porque si antes lo intercambiábamos con cualquiera, ahora hacia donde vaya tendremos que cambiar esa posición, cualquiera de estas tres, con la lateral con la que se cambie. Por ejemplo, en este otro caso, el buffer viene a esta pegatina que tiene que intercambiarse con esta. De forma que lo traeremos hacia la primera de las dos mediante el movimiento X, que será U', y desde U' lo intercambiaremos con esta pegatina, considerando como si esto fuera un buffer. Hay que traer esta pegatina aquí. Así. Y ahora haremos los movimientos inversos, X' e Y'. X' ahora será U porque antes hemos hecho U', y Y' será traer este así, volver y volver. Si se nos queda algo como esto, en el que el buffer es intercambiable con la pegatina de forma que la echaría si se bajara, y no se puede bajar para otro lado para que se meta, lo que se debe hacer es, bueno, en este caso por ejemplo, traer la amarilla hacia su sitio ya. Ahora, esta pieza se inserta aquí, primero apartándola, luego bajando su posición, digamos, ahora insertándola y metiéndola. Esto ya sería X, Y. Y ahora, al volver, simplemente, como antes hemos hecho U', ahora haremos U, y el movimiento que hemos hecho para I lo haremos al revés para I', y se resolverá. Y por lo general ya no hay más complicación en ninguno de los demás casos para la capa de arriba. Para el caso en el que se nos quede aquí el intercambio, es simplemente traer la pegatina hacia su sitio, cambiar con otra, XY, y luego hacerlo al revés, X', Y'.